Y no debemos dudar que los nuevos creyentes tienen a alguien que los defienda. Y por eso debemos nosotros también unirnos a defender a cada uno de esos pequeños que creen en Cristo, de los peligros espirituales que ellos puedan enfrentar. Debemos valorarlos como Dios los valora y protegerlos del peligro. Fíjense lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4. Tenemos la orden de esa clase de protección que tenemos que tener sobre los nuevos cristianos y sobre los creyentes en general. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. El apóstol Pablo aquí plantea el peligro de ser niños fluctuantes y la urgente necesidad de madurar con la ayuda de la iglesia. Fíjense lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, y él mismo, hablando de Cristo, constituyó en la iglesia, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el Señor Jesucristo dio a la iglesia líderes. Algunos de estos líderes han sido líderes originarios o fundamentales, como los apóstoles y profetas, que ya no los tenemos más, pero sí tenemos lo que escribieron los apóstoles y profetas, o sea, la palabra de Dios. Y son fundamentales y podemos corroborar esto con Efesios capítulo 2 en el versículo 20, que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces los apóstoles y profetas colocan el fundamento, que es el Señor Jesucristo y la revelación a través de la palabra de Dios. Luego también coloca en la iglesia otros líderes que tienen las iglesias como evangelistas y pastores maestros. Y nos dice que esos líderes están para perfeccionar o equipar a los santos para la obra del ministerio. O sea, Dios dio liderazgo a la iglesia para perfeccionar y equipar a los creyentes para trabajar en la obra del Señor, para que la iglesia pueda crecer en madurez, pareciéndose cada día más al Señor Jesucristo. Y cuando la iglesia madura, va a estar protegida. Sigue diciendo en el versículo 13. O sea, todo este ministerio que se va produciendo para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿hasta cuándo? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, y la idea es ahí, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que es nuestro modelo a seguir, la medida a la cual queremos llegar. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Y nos da el peligro de ser niños fluctuantes. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, cuando la iglesia madura, va a ser protegida en primer lugar de la novedad doctrinal, como lo vemos ahí en el versículo 14. Las modas o estos vientos de doctrina son un peligro a los nuevos creyentes o a las iglesias inmaduras. La iglesia debe ser como un árbol fuertemente plantado que no se deja llevar por los vientos de doctrina. Una de las cosas del viento es que es cambiante. En un momento sopla para un lado y en otro momento sopla para otro lado. Es muy cambiante. Pero la verdad doctrinal, la verdadera doctrina o enseñanza no cambia con el tiempo, es estable. Y entonces la iglesia tiene que afianzarse y arraigarse firmemente en la verdad para no ser volados o cambiados o soplados o llevados por esas modas de doctrina que vemos que suceden hoy día.
y a través de la historia de la iglesia han sucedido. Algunas veces una iglesia se engancha con una moda y hace, no, algunas veces las iglesias tienen profetas y de golpe todas las iglesias van apareciendo profetas y son movidos o llevados por esa moda. Después aparecen modas en cuanto a banderas en la iglesia y flamear banderas y coreografía y todas las iglesias van por esa moda. Luego surge un viento de doctrina o de enseñanza o de práctica en cuanto a diferentes otras cosas y todas las iglesias se van para ese lado. Pero tenemos que estar firmemente arraigados en la verdad incambiable de la palabra de Dios. No significa que no pueden haber cambios en algunas prácticas de la iglesia, pero debemos asegurarnos que la doctrina en la cual está basada cada práctica que nosotros hacemos sea la verdad incambiable de la palabra de Dios. Pero también la iglesia madura va a estar protegida del engaño religioso. No solamente del viento de doctrina, sino dice también por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay muchas religiones que se dicen ser cristianas y no lo son. Son religiones humanas vestidas de cristianismo y engañan. Y una iglesia madura es protegida de ese engaño. Un creyente nuevo que tiene la protección de una iglesia y puede madurar en esa iglesia es protegida de esa clase de engaños. Y en este pasaje vemos que para proteger a los creyentes del error y poder seguir la verdad, la iglesia experimenta una realidad quíntuple. Veamos en el versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, para evitar los errores, ser volados por el viento de doctrina y para poder seguir la verdad en amor, esto es lo que tenemos que hacer. En el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, este es un versículo largo, con muchas palabras, muy complejo. Vamos a ir, podríamos decir, desmenuzando el versículo de a pedazos, para ir viendo esta verdad quíntuple que experimenta la iglesia para poder proteger a sus miembros, especialmente a los nuevos creyentes. En primer lugar, vemos la primera realidad es organización compacta. Organización compacta. Y eso lo vemos en las palabras bien concertado. Cuando la iglesia o todo el cuerpo está bien concertado, hay una organización compacta. Tiene la idea de un cuerpo donde un miembro, como el brazo, podríamos decir, está juntado a otro, como el hombro, ¿sí?, con armonía funcional y sin distanciamiento que lo estorbe. Todo mi cuerpo está unido entre sí, está concertado, está bien juntado y cada parte está unida y juntada a otro en armonía y no distanciamiento. No tengo mi brazo por un lado y una pierna por el otro y mi cabeza colgando por ahí. Está juntado y hay una armonía de comunicación, una armonía de funcionalidad entre un miembro del cuerpo y otro. Y entonces por eso podemos caminar, podemos hablar, podemos comer, podemos ambular, podemos hacer un montón de diferentes cosas porque cada miembro del cuerpo cumple su función y está organizado de tal manera juntos para poder funcionar. Hermanos, quizás tengamos nosotros hoy que cumplir o practicar el distanciamiento social, físico, pero no podemos practicar el distanciamiento espiritual o el distanciamiento de corazón. En 1 Corintios 5:3, Pablo expresa que él estaba ausente en cuerpo, pero presente en espíritu con los creyentes de Corinto. Él no estaba físicamente ahí, pero su espíritu estaba con ellos.
En su mente y en su corazón estaba unido a ellos y no había distancia entre él y los creyentes de Corinto. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer. Y yo me temo que por los cambios que se han dado en la modalidad de nuestros cultos y de nuestras reuniones, algunos hermanos estén no solo ausentes en cuerpo, cada uno en nuestras casas, sino también ausentes en espíritu. Ya están en otra cosa. No están unidos, no están bien concertados, unidos en espíritu a la familia de la fe. Están distanciados y colgados en algún lugar o en otro lugar. Y no hay esa unidad, esa concertación, esa organización compacta del cuerpo de Cristo. No debemos permitir que actitudes, prejuicios, diferencias de opinión o celos, envidia u otras cosas nos distancien de nuestros hermanos o que nos separen de ellos. Y por eso nosotros necesitamos proteger la unidad de la iglesia y practicar la unidad entre los diferentes miembros del cuerpo. Pero también otra verdad que tenemos aquí, otra verdad que experimenta la iglesia, otra realidad, es la unión poderosa. Nos dice, bien concertado, la iglesia está bien concertada, o el cuerpo está bien concertado, dice, y unido entre sí por todas las coyunturas. O sea, que los miembros, todo el cuerpo está unido entre sí. O sea, los miembros del cuerpo, hay una unión que tiene una idea de una fuerza potente. Esa palabra unido tiene la idea de una fuerza potente que junta y une dos cosas que por naturaleza estaban separadas. El Espíritu Santo nos ha unido en el vínculo de la paz. En Efesios capítulo 4, versículo 3 nos dice eso. Y también nos enseña en Efesios capítulo 2, versículos 14 al 19, luego lo pueden leer, nos enseña que nosotros tenemos paz con Dios y por ende también tenemos paz interna en nuestras vidas, que ya no tenemos que lidiar con el tema de la culpabilidad del pecado y por lo tanto también podemos tener paz entre los hermanos, a pesar de nuestras diferencias. Y el vínculo que nos une es la paz que Cristo consiguió en la cruz. Y entonces por eso esta realidad que la iglesia experimenta es una unión poderosa, a pesar de que seamos personas diferentes, que tienen trasfondos diferentes. Quizás antiguamente teníamos religiones diferentes o familias diferentes, cultura diferente, pensamientos diferentes, costumbres diferentes, una vida pasada diferente. Pero nos une el vínculo de la paz. Esa amistad que antes no había en nuestras vidas con Dios, en nosotros mismos, ni una armonía en nosotros mismos, ni una amistad con los demás. Dios ha hecho una paz triple, una paz interna, una paz con Dios y una paz entre los hermanos. Eso es la realidad que experimenta la iglesia. Pero también experimenta ayuda mutua. Dice que se ayudan mutuamente. Estos miembros del cuerpo se ayudan mutuamente. Ayudar a otro creyente tiene la idea de apoyarlo en áreas de necesidad o de debilidad. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Y Dios nos quiere utilizar para suplir la necesidad de consuelo, de fortaleza, de orientación, de ánimo que tiene otro hermano. Y el otro hermano también me ayudará en mis debilidades o necesidades. Esa ayuda mutua es lo que necesitamos en la iglesia para protegernos de los vientos de doctrina y del engaño del error. Pero también hay trabajo propio que experimenta la iglesia madura. Trabajo propio. Nos dice, y es que todo este cuerpo está bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, dice, según la actividad propia de cada miembro. Está describiendo que cada miembro del cuerpo de Cristo va supliendo una necesidad
que tiene el cuerpo en general, por las propiedades o la funcionalidad que tiene ese miembro. Según la actividad propia de cada miembro, cada creyente que es un miembro de este cuerpo de Cristo que es la iglesia, tiene dones, habilidades, tiempo, recursos que debe utilizar para hacer su parte en el crecimiento de la iglesia. Cuando todos los miembros cumplen con su función en la iglesia, el cuerpo crece de una manera saludable y es protegida de la falsa doctrina y de la práctica del pecado. De la misma manera que cuando todos los miembros del cuerpo físico de una persona cumplen cada uno su función, entonces el cuerpo crece saludablemente. Pero al mismo tiempo, si un miembro de nuestro cuerpo no cumple su función, nos enfermamos. Y si un creyente de la iglesia no cumple su función utilizando sus dones y habilidades, la iglesia se enferma y se debilita. Pero la quinta realidad que experimenta la iglesia es edificación amorosa. Dice, para ir edificándose en amor. La Biblia dice que el amor edifica. Debo amar a los demás hermanos y buscar el bienestar. Eso es lo que hace el amor. Busca el bienestar de otro, no el propio. Edificar tiene la idea de levantar. Y debo hacer lo posible para levantar a mi hermano a un nivel espiritual más elevado. Entonces, esas son las áreas o las realidades que experimenta la iglesia. Las manadas de animales en África que son blancos perfectos para los depredadores, para los leones, por ejemplo. Esas manadas cuidan a los cachorros o pequeños manteniéndolos dentro de la manada, no dejándolos solos. Y los depredadores intentan separar a los pequeños, a los enfermos o a los débiles del resto de la manada para poder atacarlos, independiente cuando están solos. Formar parte de la manada es una gran protección para estos animales. Y hacer todo lo posible para que los recién nacidos permanezcan dentro del grupo es absolutamente necesario para que estos pequeños puedan sobrevivir. Y nosotros debemos mantener a los recién nacidos espiritualmente dentro del grupo de la congregación, cuidarlos y protegerlos, haciendo todo lo que está a nuestro alcance para integrarlos a la familia de la fe, a la iglesia. Y hay muchos niños espirituales que por su inmadurez parecen insignificantes para la obra de la iglesia, pero no son insignificantes para Dios. No los dejes de lado. Saludalos, recibilos, entabla conversaciones con ellos, llega a conocerlos de una manera personal, hacerlos sentir importantes porque lo son. Recordá, si para Dios son importantes, para defenderlos a través de sus ángeles, para nosotros también deben ser importantes.